Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo, 8:05 de la noche, soy Ernesto Rivera. Cuando se habla de economía, muchas personas piensan inmediatamente en números, en presupuestos, en tasas de interés, en ese tipo de cosas. Pero en realidad, la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. La economía es la ciencia que busca administrar los recursos disponibles, las cosas que tenemos para satisfacer las necesidades humanas. No es la ciencia que nos dice cómo hacer más plata, sino cómo administrar las necesidades humanas a partir de lo que tenemos. En una buena medida es una actividad cargada de valores y de política. Decidir quién recibirá tal beneficio o tal carga y qué razones justifican administrar los bienes que tenemos, como los alimentos, por ejemplo, o el ambiente, de una u otra manera, son actos cargados de nociones éticas y políticas. Hay un tipo de economía particular que busca que las decisiones económicas estén orientadas por el comercio justo, por el consumo responsable, por el interés social. Se llama economía social solidaria y para hablar de este tema invité esta noche a la coordinadora del programa de economía social de la UCR, Yacy Morales Chacón. Buenas noches, Yacy. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida a Costa Rica Noticias. Gracias. Una primera aproximación, la gente tiene ese equívoco con la economía, pensar en tasas, pensar que la economía sirve para hacer plata solamente. ¿Cómo definirías para una persona cualquiera qué es la economía social? Bueno, pensar en conceptualizar o definir la economía social solidaria para mí es interesante porque las prácticas existen desde que existe la humanidad, pero es más recientemente, hace unas 50 décadas que se empezó a conceptualizar, pero son las relaciones que tienen los seres humanos para satisfacer sus necesidades, las relaciones para ir a buscar alimento en el momento cuando era más recolección, ¿verdad? Cómo se organizaban las comunidades para recolectar, para cazar, después para hacer la agricultura. Ahí se velaba por el bienestar de la comunidad, ¿verdad? Se organizaba, cada quien tenía tareas, pero después ya también se repartían, ¿verdad? Y a la hora de repartirse pensaban justamente prioritariamente en las personas más vulnerables, ¿verdad? Muchas veces mujeres, niños y personas mayores, adultas mayores. Y la economía social solidaria es todas estas relaciones que tenemos económicas que buscan el bienestar común, el bienestar de todas las personas a partir de sus propias condiciones, de sus situaciones y de lo que pueden aportar a la comunidad, al colectivo. Ahora, volviendo a las raíces de la ciencia económica, usualmente, ¿cómo se establecen lo que llaman términos de intercambio? Es decir, lo que yo tengo y lo que usted tiene, ¿a qué precio lo cambiamos? ¿Y qué diferencias proponen desde la economía social? Bueno, desde la economía social solidaria nos basamos mucho en reconocer las necesidades de las personas, ¿verdad? Se piensa mucho también en un paradigma desde la abundancia, también no pensar que son bienes finitos y son necesidades infinitas, que es lo que nos plantean, ¿verdad? Las necesidades en realidad, según Max Neff, son necesidades las mismas en toda la humanidad. Lo que cambian son los satisfactores, cómo las vamos a satisfacer. Entonces, ¿cuáles serían esas necesidades básicas? Bueno, son bastantes, pero las básicas son alimento, vivienda, bueno, protección, también otras más sociales, ¿verdad? Cuido. También las que suma Max Neff tienen que ver con creatividad, con reconocimiento, con pertenencia, con identidad, y esas son necesidades que muchas veces hemos olvidado, ¿verdad? Claro. Y justamente la economía social solidaria no solo se basa en hacer economía, sino también por todas estas otras interacciones entre las personas, aporta a responder a esas otras necesidades más sociales. Ahí al escucharla, uno piensa que en realidad, reflexiona que en realidad, con el nivel tecnológico que la humanidad tiene hoy, con el desarrollo que tiene hoy, no deberíamos tener grandes dificultades para tener techo, protección, comida para todos. De ahí en adelante vemos quién tiene cable y quién no,
u otras cosas, pero lo elemental, el techo, la protección, la educación, la comida, debería bastar. ¿Por qué no basta? Bueno, la estoy metiendo en enredo. O sea. No, eso me recuerda justamente que se plantea, ¿verdad? Desde que en toda esta industria agroalimentaria se plantea que se busca cada vez mayor tecnología para poder alimentar al planeta, pero ya está probado que con la producción de alimentos que se tiene se puede alimentar el planeta. Lo difícil es la distribución de esos alimentos, ¿verdad? Y hacia dónde está canalizado el alimento, ¿verdad? Si tenemos tierras cultivables, pero lo dedicamos a una industria, sobre todo cárnica, ¿verdad? De alimentar vacas, ¿verdad? Ahí estamos redireccionando recursos muy valiosos para la humanidad, pero para, digamos, un sector específico agroproductivo. Sabemos que buena parte de la alimentación mundial la proveen las personas campesinas, ¿verdad? Y no las grandes industrias agroalimentarias, pero ellas son las que concentran, ¿verdad? Toda la distribución. Entonces también hay desperdicios enormes de alimentos, pero lo que se busca es también jugar con las leyes del mercado internacional para aumentar precios, tener ganancias mayores. Entonces, efectivamente, recursos sí hay, ¿verdad? Bastantes, todavía abundantes, y además un recurso que para la economía social solidaria es súper valioso es la creatividad humana. Y la creatividad humana puesta de forma asociativa se potencia porque no solo lo que piensa una persona u otra, sino un colectivo que es creativo y que al mismo tiempo suma otros recursos, ¿verdad? Suma redes, suma materiales, infraestructura, etcétera, para poder desarrollar los proyectos productivos. En casos concretos, ¿qué ejemplos de economía social podríamos tener ahí a la mano que uno dice, bueno, esto es economía social? Bueno, para mí una de las actividades principales de la economía social solidaria es la producción agropecuaria bajo el sistema agroecológico, porque justamente se basa en el conocimiento libre, ¿verdad? En la reproducción del conocimiento, la reproducción de las semillas también, que ha sido milenariamente un patrimonio, ¿verdad? De la humanidad. Es impresionante que ese tema, por ejemplo, las semillas, que es algo que siempre ha estado, ahí están en la tierra. Sin embargo, las semillas tienen un dueño que lo administra y que dice, no, yo no le vendo, o sí le vendo, o esta semilla yo la mejoré y es mía. Es decir, apropiarse de un elemento natural es fuerte. Un elemento natural y que ha ido evolucionando durante miles de años gracias justamente a la visión de abundancia de las personas que la han ido mejorando, ¿verdad? Que han ido aclimatando ciertas semillas, cuidándolas, y ya cuando las semillas le ofrece a las comunidades lo que necesita, ¿verdad? Que es una variedad bien adaptada al territorio, se comparte, ¿verdad? Porque es a partir, no es como mi semilla, entonces la guardo solo para mí, sino más bien la comparto y así la comunidad tiene, y además si en mi caso la semilla se me estropea por alguna situación, sé que mis vecinos también la tienen, entonces el material genético se mantiene y se busca reproducir. Igual también justamente en esta cultura se intercambia no solo conocimientos, semillas, sino trabajo, ¿verdad? Cuando uno trabaja con comunidades campesinas o indígenas y habla del trueque, ellos muchas veces se hablan de las mingas, dice, pero no, o las manos alzadas o manos cambiadas, que son esos intercambios de trabajo. Cuando hay que hacer una cosecha específica en un lugar, muchas veces no la atiende solo la familia, se vienen otras personas, otras amistades, vecinos, vecinas, y cuando se necesita hacer otro trabajo específico en otro lugar, de siembra o de limpieza, también se mueven las personas y es un trabajo mucho más comunitario. Y bueno, esa es una básica, pero también la electrificación aquí en Costa Rica, en gran parte de zonas rurales, se asumió desde cooperativas de electrificación, ¿verdad? Tenemos Acope Guanacaste, Acope Santos, Acopelesca. Igual también muchas asociaciones de productores y productoras campesinas, ¿verdad? Se unen para poder, en algunos casos, acceder a tierra, ¿verdad? En algunos momentos que hubo, bueno, que todavía, digamos, por medio del INDER se busca acceso a tierras por este medio, pero también para compartir conocimientos, para compartir diferentes recursos, buscar mercados en conjunto, buscar generar valor agregado a sus productos, y en general, lo que siempre se dice, ¿verdad? Unidos se tiene más fuerza. Entonces, estas organizaciones, también asociaciones de mujeres artesanas, organizaciones también de turismo rural ecológico,
También en servicios tenemos servicios, bueno, de turismo, de alimentación, ¿verdad? Restaurantes, también cooperativos o asociaciones. Tenemos también cooperativas vinculadas a salud, a educación. En realidad, aquí en Costa Rica hay una diversidad enorme. Las asadas también, que están brindando un servicio vital para las comunidades, las asumen personas asociadas en las comunidades sin fines de lucro para brindar ese servicio que se necesita. Igual, cualquier tipo de actividad que se base en valores y principios que buscan el bienestar común, ¿verdad? La cooperación, la solidaridad, la justicia, la colaboración, bueno, todas estas vienen a regir las relaciones que hay dentro de la organización, pero que también que buscan hacia afuera, hacia las comunidades, ¿verdad? Una forma diferente de transar, de sí, hacer el intercambio. Sí, y entendiendo que no solo los intercambios desde el comercio, sino que los intercambios son otras cosas, ¿verdad? También esos conocimientos, pero también bueno, la gente muchas veces me dice, es que una vez sale de talleres y encuentros y de ferias con una energía, con una fuerza también, entonces hay también cuestiones que se relacionan a lo emocional, a lo sentimental, ¿verdad? Que se va tejiendo en esas relaciones sociales. Qué importante eso, ¿verdad? Reconocer en el otro un igual que además me potencia, me sirve para ser un poquito más de lo que soy. Sí, y además, efectivamente, creo que tenemos que volver a recordar que somos seres sociales y seres comunitarios, ¿verdad? Esta sociedad nos ha hecho estar cada vez pensando más en lo individual, ¿verdad? Estas son mis necesidades, estos son mis derechos, esta es mi propiedad, ¿verdad? Y al final terminamos muy aislados y aisladas, y entonces justamente nos volvemos más vulnerables porque no podemos resolver todas las cosas que necesitamos, y a veces con el apoyo de una amistad, de una persona de la familia, alguien en la comunidad, los problemas que veía enormes los puede ya canalizar y orientar su salida. Entonces, para nosotros en la economía social solidaria es muy importante tener todo el factor, ¿verdad? Toda la orientación de lo económico, pero también de lo social, de lo humano. Y he encontrado también personas en comunidades que para ellos me dicen, bueno, lo espiritual también, porque es como la sacralidad de la vida, y nosotros somos vida, y entonces queremos proteger la vida y queremos seguir reproduciéndola en el planeta en general, ¿verdad? Entiendo que tienen una campaña a favor de los frijoleros nacionales. Contame un poco cuál es el problema y qué están promoviendo. Sí, en general nos parece muy importante reconocer el precio de los productos ya sea agropecuarios o artesanales, porque generalmente nos guiamos por la oferta y la demanda, ¿verdad? Y en los mercados internacionales los frijoles pueden estar a precios ridículos en relación a lo que cuesta aquí en Costa Rica producir frijol. Entonces, o sea, ¿lo nacional sería más barato o más caro? Dependiendo, pero digamos, desde una visión de comercio justo, lo que se busca es reconocer el precio real de producir las cosas, ¿verdad? Lo que sea, ya sea un servicio, ya sea un producto alimentario, ya sea un producto educativo, cualquier producto, reconocer su valor real. Y aquí en Costa Rica tenemos cargas sociales, es un país que tiene una producción asociativa, que tiene ciertos costos, y hay otros países que están subsidiados y que están produciendo bajo ese esquema, que traen productos que también no sabemos si, por ejemplo, los frijoles, no sabemos si tienen 5 años de estar embodegados y ya perdieron su valor nutricional, y en el cambio aquí en Costa Rica, si le compramos a productores nacionales, pues es la cosecha de ese año, sabemos que es una asociación, porque son asociaciones que los están produciendo, que están cuidando la tierra y que estamos haciendo economía en los territorios, porque es que también hay mucha influencia, ¿verdad? Como lo decíamos anteriormente, mucha influencia de capitales financieros y de intereses en los mercados internacionales, y efectivamente acá pues las personas que le compran a organizaciones de productores permiten que ellos y ellas también puedan consumir y activar sus economías locales. Entonces, es sobre todo para lo que buscamos es reconocer el valor de la producción nacional, el valor de la producción asociativa, y también generar mayor conciencia en el consumo, ¿verdad? Y también en estos canales institucionales que se pueden generar para abastecer a instituciones públicas de producción nacional. Hay un concepto asociado a esto que es el de la soberanía alimentaria. ¿Qué significa
la soberanía alimentaria. ¿Cómo la entiendes vos? Es el derecho de los pueblos, de las comunidades, de decidir sobre su alimentación, ¿verdad? Y eso incurriendo en el qué van a producir, bajo qué sistemas productivos, cómo se va a distribuir. También ahí se implica todo el tema cultural, ¿verdad? Tanto productivo como gastronómico. Pero esa decisión, ¿verdad? Porque generalmente solo la seguridad alimentaria lo que dice, bueno, cantidad, que la gente tenga comida. Pero que haya arroz y frijoles. Exacto, pero no importa de dónde vengan, no importa los costos, no importa si también contaminó, ¿verdad? En su proceso de producción. Y ahí sobre todo, porque ha sido como una política que se ha desarrollado durante mucho tiempo, se ha buscado importar porque en muchos lugares se puede producir más barato por estos subsidios, pero bueno, en algunos momentos de crisis se cierran fronteras, ¿verdad? Entonces, como ahora. exacto. Entonces, bueno, ya ni siquiera, ¿verdad? Creíamos que por los mercados internacionales podíamos tener seguridad alimentaria, pero cuando se cierran las fronteras o cuando hay escasez en otros lugares, si no tenemos nuestra capacidad productiva, si perdimos el conocimiento, si perdimos las personas campesinas, ¿verdad? Que ya no son campesinas, sino obreras agrícolas de plantaciones, ya no podemos abastecernos, no podemos comer piña, digamos, ni de la buena naranjas. no comemos, de la buena no comemos, la buena se va para afuera. Sí, pero no nos vamos a alimentar, ¿verdad?, de los monocultivos que estamos en este momento teniendo aquí en Costa Rica. Necesitamos diversidad, necesitamos poder garantizar buena parte de nuestra dieta. Hay un ejemplo clásico de economía solidaria, social, que es la cooperativa. Usualmente se la asocia con emprendimientos pequeños, del tipo del que estás hablando, y medianos. Pero en Costa Rica tenemos cooperativas gigantescas que funcionan como una multinacional, básicamente. En una de ellas, la Dos Pinos, acaba de salir ahora dentro de la lista de los Pandora Papers que sacamos aquí en Noticias, con sociedades offshore en paraísos fiscales como Islas Vírgenes Británicas. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Esas cooperativas gigantes siguen siendo economía social? Esa es una pregunta que se hace y nos hacemos muchas personas. Para mí lo esencial, y también eso agradezco porque me permite como recordarlo, es que los emprendimientos de economía social solidaria son de las personas que trabajan, ¿verdad? No es un empresario o unos cuantos con capital que invierten en un negocio y hacen que gerentes hagan que funcione. En este caso, sigue siendo la cooperativa propiedad de, en este caso de la Dos Pinos, por lo menos varios cientos de personas productoras, ¿verdad? Productores y también personas trabajadoras. Varias cooperativas de producción han ido asociando también a las personas trabajadoras en la parte administrativa y en otros ámbitos, justamente para ampliar ese sentido de propiedad y ampliar también ese compromiso. Entonces, para mí sí es muy importante siempre recordar eso, ¿verdad? Diferente, por ejemplo, tener a una multinacional como la Nestlé acá, ¿verdad? Que los productores tendrían que estar viendo si les van a comprar o no leche, dependiendo si está bien el mercado internacional o no, ¿verdad? A saber que todos los días van a recogerle la leche, porque las vacas dan leche todos los días, ¿verdad? Claro. Entonces, para mí es interesante porque justamente la Dos Pinos, cuando se empezó a abrir un poco el mercado de los lácteos, se planteó desde las gerencias la propuesta de que se vendiera, porque todavía era una empresa que tenía posibilidades de buena venta en el mercado, y las personas asociadas en la asamblea plantearon que no, porque justamente ya no serían propietarios, ya la decisión de cómo se le compra, de cuál apoyo se le da a la persona productora y todo esto, ya no la tendrían, nada más serían proveedores a veces, ¿verdad? Cuando les convenga a la multinacional, de leche, y posiblemente por los precios externos pues, tendrían que dedicarse a otra cosa. Para mí eso es esencial, y después ya el manejo más amplio. Es cierto que cuando las empresas crecen se hacen mucho más complejas, cuando hay competencia en los mercados también es mucho más complejo, y también tenemos formación de gerencias, que eso también es responsabilidad de la academia, ¿verdad? Tenemos formación de gerencias muy relacionadas a una forma de hacer economía, la del negocio, ¿verdad? Entonces tenemos empresas que están
en un mercado capitalista, funcionando bajo una lógica capitalista y tratando de mantener algunas cosas todavía de su origen, ¿verdad? Y eso no se ve solo aquí en Costa Rica, se ve en otros países, ¿verdad? Tenemos el caso de una cooperativa Mondragón también que tiene, Mondragón de España, que tenía otras empresas en otros países y fue, digamos... Empiezan a jugar sobre la línea. Sí, y estuvo sosteniéndose para tratar de mantenerse y al final se arruinó. Sí. Ya sí se nos acabó el tiempo, pero es interesante, aunque sea así cortito, aunque sea apretado, aunque sea con entusiasmo, poder plantear que hay otra manera de pensar la economía. A veces la gente piensa que hay solo una manera de ver el mundo, y en realidad el mundo es polifacético, y hay muchas maneras de verlo, muchas maneras de entenderlo, y a partir de esa pluralidad de pensamiento, entender, hay salidas para mucha gente. Me gustaría dejar eso planteado en el aire. Muchísimas gracias, Yassi. Muchas gracias por el espacio. Yassi Morales, de Economía Social Solidaria. Gracias. Y a ustedes también las gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos en estas conversaciones nocturnas. No hay una sola manera de pensar las cosas. Y eso es bueno. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.